Ok, entonces, vamos a enseñarles lo que es momento angular, ¿ya? Y yo les voy a enseñar haciendo analogía, no sé cómo lo hacen los demás, ¿ya? Pero a mí me gusta siempre hacer la analogía del momento lineal, cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a recordar un poquito, ¿ya? Un poquito. Entonces, cuando un cuerpo se traslada, ya sabemos que tiene una propiedad llamada momento lineal, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque si algo se traslada, tiene velocidad, ¿no? Entonces, un cuerpo va a tener un momento lineal siempre que tenga velocidad. Y obviamente siempre va a tener masa. Un cuerpo siempre tiene masa. Entonces está relacionado. Ahora, yo les pregunto, si esto sucede en la traslación, sucederá también cuando rota. ¿Ya? Es decir, habrá una propiedad que también se asemeje a esto, pero en forma, en movimientos rotacionales. Y sí, y se llama momento angular. Okay, esa es la introducción, la analogía que podemos sacar de eso. Ahora, bueno, algo que quiero destacar del momento lineal es que utilizamos la velocidad del centro de masa ahora. ¿Ok? Antes hacíamos simplemente con masas puntuales y no había problema. Pero ahora eso. Entonces, la analogía está ahí. Sin embargo, vamos a nosotros recordar la segunda ley de Newton, que es igual a sumatoria de fuerzas, masa y aceleración del centro de masa. Ahora, yo les decía cuando nos tocó ver estas clases que en realidad este man de Newton, este término no lo puso. ¿Ok? Nosotros lo pusimos por el hecho de hacerlo más sencillo y todo. Pero en realidad esto se define como el cambio de momento lineal con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, si tenemos una sumatoria de fuerzas neta y nos da esto, pero que en realidad es esto, y nosotros sacamos qué cosa? Sacamos que la fuerza neta, ya, por delta t, va a ser igual al cambio de momento si le sacamos integral, ¿no? Y nosotros podemos relacionar esto con qué? Con impulso. Impulso simplemente es una cuestión que los manes no quisieron decir, ¿sabes qué? Delta P. No, quisieron decir, no, yo le quiero nombrar esto como impulso. Ahora, ¿existirá el impulso angular? Y Simón, sí existe. De hecho, lo googleé antes de dar la clase, hace unas 2 horas. Lo googleé porque yo no sabía, estaba ahí haciendo un sketch de los que le voy a enseñar, así como estoy haciendo, igualito. Estaba haciendo un sketch, estaba hablando solito, así como loco. Y me encontré con esto. ¿Será que también tenemos impulso? Y sí, efectivamente, impulso angular. Pero bueno, esto es momento lineal. Todos estamos hablando de traslacional. Pero partimos de acá. Quiero partir de la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Es esta. De la segunda ley de Newton. Entonces, si hacemos segunda ley de Newton, pero en movimientos rotacionales, tenemos siempre una sumatoria de torque, o también llamado momento. Pero siempre es con respecto a un eje, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a poner un punto, y el eje pasa por ese punto. Y vamos a poner que esto es igual a qué? Ahí, de ese puntito, ¿verdad? Mejor dicho, el eje que pasa en el punto y la aceleración del cuerpo. Ahora, yo les pregunto algo similar a esto. Masa, aceleración del centro de masa, dijimos, ¿sabes qué? Newton no dijo esto, sino dijo aquello. Entonces también podemos describir que este término, en realidad, fue un poco cuando juegas con las matemáticas y dejas como que lo más bonito posible, ¿no? El resultado, lo mismo. Pero en realidad, ellos, estos manes, tienen que es dl sobre dt. Ahora, este L simplemente es momento angular, como acá tenemos momento lineal. Ok, entonces vamos a definir L como R producto cruz P. Ok, este P va a ser masa por velocidad del centro de masa, pero aquí estamos hablando de partículas. Ahora, si se dan cuenta, voy a subrayar esto, voy a encerrar esto. Ya, si se dan cuenta, algo muy importante acá. Este término va a depender de quién. Va a depender de O. Sí, ok, estoy grabando. No sé si estoy grabando. Simón, sí estoy grabando. Entonces, el momento de inercia con respecto a O ya va a depender de este punto, porque si yo cojo cualquier otro eje de rotación que no sea que pase por O, va a cambiar. Entonces, yo les pregunto, esta nota va a variar con respecto a un punto que elijamos. Y Simón, porque acuérdense, este término me relaciona a este. Es un sinónimo. Por lo tanto, tenemos que poner siempre un puntito. ¿Ok?
Y en realidad no es un punto, sino va a ser un eje que pase por ese punto. Un eje que pase por ese punto. Entonces, acá tenemos que indicar con respecto a qué eje estamos hablando. Ya, y esta es la definición como tal de qué es momento angular. Ya, ahora, ¿qué nos sirve el momento angular? Tú me dices, ok, ¿sabes qué? Tu definición me parece cool, pero no me dice algo, no me da algo. Ya como acá, yo les dije, esto no me da cosas, ¿verdad? Pero acuérdense que vimos, voy a separar esta pantalla, ¿ya? Abajo es lo que nos interesa, pero estamos haciendo una analogía, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda qué sacamos cuando vimos que es momento lineal? Bueno, les voy a hacer recuerdo que nosotros vimos conservación de qué? De momento lineal. Y siempre se va a conservar siempre y cuando la sumatoria de fuerzas sea cero. Ya, entonces con esto sacábamos los problemas, hicimos como decenas de problemas con esa conservación de momento. ¿Ya? Y que también utilizamos choques, ¿no? Choques elásticos, inelásticos y todo eso. ¿Qué más hicimos? Hicimos que delta P es igual a impulso y esto es igual a su vez a fuerza promedio por un delta T. Ya. Entonces, se dan cuenta que nosotros como que sacamos cosita a partir de el delta P sobre delta T. Hacemos lo mismo acá. Cogemos esto y decimos, se va a conservar el momento angular. A ver, vamos a poner que delta L con respecto a un eje O va a ser igual a cero si y solo si, vamos a poner si solo si, ya, la sumatoria de torques con respecto a un eje que pasa por O es igual a cero. Ya. Esto es una condición súper básica de conservación de momento angular. Ya, súper básica. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, no entiendo dónde sale esta R. Ya, ¿qué es esta R? Y vamos a explicarles así algo bacán, 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 bacán. Ya, ya nos olvidamos un rato de cosas traslacionales y cosas raras, ¿no? Vamos a hacer un cuerpo cualquiera. Vamos a hacer un cuerpo cualquiera. Ya. Vamos a trabajar en dos dimensiones, pero para ilustrar voy a poner acá un eje de rotación. Ya, como yo soy chueco, voy a utilizar esto. Entonces, este eje de rotación va a pasar por el punto O. Acuérdense, muy importante, punto O. O sea, mi eje de rotación pasa por un punto. Entonces, este puntito es O. Y ahí vamos a continuar acá el eje de rotación. Entonces, tenemos un objeto cualquiera, con cualquier forma. Si este rota, por ejemplo, este man va a rotar de manera antihoraria, si lo miras como que de manera arriba, ¿no? Desde arriba. Ya, entonces, cada diferencial de masa, por ejemplo, este diferencial de masa, va a tener una posición con respecto a este punto. Es decir, con respecto a este punto vamos a tener un R. ¿Ya? Y ese es el R que sale acá. ¿Ok? Simplemente es la distancia, no distancia, sino el vector de posición desde el punto donde calculas el momento angular hacia el diferencial de masa. ¿Ok? Entonces, más que todo eso se utiliza, a ver, esto se utiliza con masas puntuales. ¿Ok? Masas puntuales utilizo esa fórmula. Sin embargo, un cuerpo, un sistema, está conformado por muchos diferenciales de masa. ¿Ok? Entonces yo les voy a explicar para darles a la otra definición de momento angular. ¿Ok? Entonces, si este man rota con una velocidad angular, ya, chévere, ¿no? En este caso, si rota de manera antihoraria, ¿para dónde iría este vector? Hacia arriba, ¿no? Por la regla de la mano derecha, hacemos así, ¿no? Ya, y iría hacia arriba. Entonces, acá tendríamos que este diferencial de masa tiene, ¿qué cosa? Una velocidad, ¿no? Y esta velocidad es gracias a quién? A que rota. Esta es una velocidad lineal. Si se dan cuenta, forma 90 grados esta vaina, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que L, pero es un diferencial de L, con respecto a O, va a ser igual a R producto cruz, masa, pero en vez de masa, diferencial de masa, y la velocidad de esta vaina. Pero esta vaina, en realidad, tiene una velocidad de W por R. De W por R. Entonces vamos a poner W por R. ¿Ya? Y vamos a indicar
Bueno, esto es un vector, todo esto es un vector. Entonces, este vector de velocidad y este vector de, vamos a decir, posición, si lo quieres llamar así, forman 90 grados. Entonces, si forman 90 grados, en realidad esto es una multiplicación normal, ¿no? Vamos a tener lo máximo. Entonces vamos a tener r al cuadrado, w y el dm. Ahora, si agrupamos bonito, vamos a tener w, r al cuadrado y dm. Ahora, yo les pregunto, ¿la velocidad angular es común para todos? Y Simón, ¿por qué? Porque eso lo vimos en definición. No, si se acuerdan, cuando llevamos esto, la aceleración angular no depende de nada, o sea, no depende de dónde tomes tu punto de referencia, cuál eje sea, no importa. Vas a tener una aceleración angular para un cuerpo. Por lo tanto, si es así, la velocidad angular se aplica a lo mismo. Es una velocidad angular por cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo puedo integrar, y ahí me va a quedar L sub 0. Esta L es todo este sistema. W sale y me queda esto. Ya, y adivinen qué es esto. ¿Cómo se llama? Momento de inercia. Es el momento de inercia del cuerpo, pero con respecto a este eje. Entonces vamos a tener que el momento angular de un cuerpo es W por el momento de inercia de un eje que pasa por O. ¿Okay? Entonces, más o menos esta demostración está en el MOOC. Ya, yo lo explico de manera un poco más informal, ya, pero es así. O sea, el resumen que te da el MOOC es lo que te estoy diciendo ahora. Entonces, la definición principal es esta. Esta es la principal. Es como la mamá. ¿Ok? Pero de la mamá, pues podemos sacar cosas más chéveres, más bonitas, más resumidas. Y es que para un cuerpo tenemos este hack. O lo quieres llamar, no sé, otra forma del momento angular. Entonces, en nuestros ejercicios vamos a identificar primero masas puntuales. A ver, en nuestros ejercicios identificamos masas puntuales, ¿ya? Vamos a identificar cuerpos, ¿ya? Que tengan formas que son conocidas, que ya conocemos el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, para masas puntuales aplicamos ¿qué cosa? La definición normal, la primitiva. Pero para cuerpos, pues tenemos acá este resumen. Listo. Entonces, más o menos para que entiendan de dónde viene la fórmula y por qué vamos a aplicar lo que vamos a aplicar. ¿Qué se puede hacer con el momento angular? Podemos conservar el momento angular. ¿Cuándo se conserva? Cuando no hay torque externo o cuando la sumatoria de torque externo es cero. Ya, entonces, muy importante. No sé si se acuerdan cuando vimos, vamos hacia arriba. Cuando vimos momento lineal, ¿qué hemos dicho? ¿Sabes qué? Tenemos aquí un carrito. ¿Verdad? Yo dibujo horrible los carros. Ya, pero bueno, vamos a decir que esto es un carrito, ¿no? Vamos a tener otro carrito. Ya, y estos manes van a formar mi sistema. Es decir, voy a tener un sistema de carro 1 y carro 2. Entonces, si se chocan con velocidades, yo puedo decir plenamente que delta P de sistema es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque defino mi sistema. Entonces, asimismo, como en momento lineal yo defino qué es mi sistema, qué cuerpo me interesa, ya, asimismo, en momento angular defino qué me interesa, cuál es mi sistema. Y así veo si se conserva o no. Ahora, yo les pregunto, si yo elijo este sistema de acá, solo el carro 2, yo puedo decir que delta P del carro 2 es igual a 0. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque este man siente una fuerza externa. El carro 1 ya es externo al carro 2. ¿Ok? Pero si elijo todo este sistema, las fuerzas son internas. Las fuerzas que se generan por el choque son internas. Asimismo, si yo les digo, por ejemplo, tenemos cuerpos, el, hay un problema típico que siempre ponen, que dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos un eje de rotación y vamos a tener dos discos. Ya, a ver, déjame ver. Acá tenemos dos discos. Un disco puede ser de un radio determinado, radio chiquito, y tenemos un disco grande, ¿no? Entonces el típico es que ambos están rotando, o puede ser que este tenga rotación inicial y este no esté rotando, simplemente lo suelta. Entonces cuando lo suelta, este man cae, ¿y qué va a pasar? Va a topar con el disco. Entonces la situación luego
vamos a tener algo así. El disco más chiquito va a estar encima del disco grande. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Déjame ver si está medio feito, pero bueno, que se entienda, que se entienda. Entonces yo les pregunto, ¿se va a conservar el momento angular? Y Simón, ¿por qué? Porque yo defino cuál es mi sistema. Yo digo que mi sistema es 1 y 2. Por lo tanto, todas las cosas que suceden entre 1 y 2 se consideran internas. Torques internos, fuerzas internas, ok, todo interno. Ahora, ¿se conserva la energía? Les pregunto. Entonces vamos otra vez a la analogía con el momento lineal. Ya, esto simplemente, entendieron momento lineal, entienden momento angular. Ya está. Lo único que tienen que tener cuidado es el eje de rotación. Ya, uno puede elegir el punto donde va a pasar el eje. Ya, uno lo puede elegir. Ahora, también, si tú encuentras justo que una barra, por ejemplo, si tú encuentras que una barra, tal que así, tiene un pivote, o sea, tiene un pivote conectado y esto está anclado al techo, esto va a girar así, ¿verdad? Tenemos la barra y esto va a ir como un vaivén, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el eje de rotación de mi sistema barra? Prácticamente es el punto pivote, ¿ok? Entonces tampoco se inventen ejes de rotaciones donde no hay, ¿ok? Entonces cuando tengan cuerpos y sea obvio el asunto, pues el eje de rotación indíquenlo desde el inicio. ¿Sabes qué? Mi eje de rotación, aquí mi punto O, y este es mi eje de rotación. Ya, porque obviamente esto va a girar con respecto a este eje. Ya, nada más. O sea, eso es una clave de momento angular. Define tu sistema y define el eje. Ya, bueno, lo que les voy a explicar acá es que asimismo, aquí se puede conservar el momento angular, pero esto va a ser distinto a cero. Entonces, cuando es distinto a cero, la energía no se conserva. Entonces, si la energía se conserva, es como ustedes, a ver, aguanta. Ah, verdad. Hay choques inelásticos, hay choques elásticos, completamente inelásticos, y solo en los choques elásticos se conserva. Ok, pero no todos los choques se conservan. Por lo tanto, lo mismo, momento angular no siempre se va a conservar la energía mecánica del sistema. Ya, bueno, entonces vamos a hacer un repaso rapidito. Déjame acordarme si me falta algo más de teoría que darles. No es tanto, no es tanto. La física no tiene tantas fórmulas para ir, ¿no? Pero es muy potente que entiendan lo principal, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular todo. Partimos desde la segunda ley de Newton. Chévere. Sabemos que la sumatoria de momentos con respecto a un punto, bueno, un eje que pasa por O, es igual a este término. Pero Newton en realidad no puso este término, sino nosotros, ¿ok? Los después de Newton. Sino puso así. Ya. Ahora, esta L te hace un poco de ruido porque no la conoces. Entonces yo te la presento. Ya, esta L con respecto a un eje que pasa por O va a ser igual a esto, por definición. Ya, así como yo les dije que esto es igual a esto, o sea, el momento lineal es igual a esto, yo no les expliqué un por qué, simplemente es una propiedad, ya está. Ya, entonces ustedes interiorícenlo así. ¿Ok? Entonces, por definición, tenemos esto. Ahora, se lo utiliza normalmente con masas puntuales. ¿Dónde se mide el R? El R siempre se va a medir desde el punto O, donde pasa tu eje, hacia la masa puntual. ¿Ok? Hacia la masa puntual. Ahora, como yo les demostré que a partir de la definición yo puedo sacar esta formulita, pues simplemente aplicando la definición. Y hay un cuerpo que tiene diferenciales de masa. Ya está, le hice la demostración, está en el MOOC también, pero está lo mismo en realidad. Y bueno, tips, ¿cuáles son los tips? Masas puntuales, utilicen esto. La definición como tal. Y para cuerpos utilicen esta fórmula. ¿Ok? Definan su sistema. Ahora, lo típico de los problemas, conservación de momento angular, siempre que no tengas fuerza, perdón, momentos externos. Y me faltó algo. Ya, listo. A ver, me falta explicarles que delta L
¿ya? Con respecto a un punto va a ser igual a la integral de delta, bueno, aquí tenemos el diferencial de tiempo, ¿ya? Y este sería neto, ¿ok? El momento neto con respecto a O, vamos a tener, esta integral va a ser igual a esto. Sin embargo, podemos tener que momento promedio por delta T. Ya, esta fórmula apréndense. Tienen que aprender esto. Y todo esto va a recibir el nombre de impulso angular. Impulso angular. Listo, y nada más. Eso es prácticamente toda la teoría de por medio. Vamos a hacer ejemplos para que les quede más afianzado esto. No sé si hay una pregunta antes que pasemos de esta demostración o de esta teoría. Ya, si todo... Ah, a ver. este, sí, es cuando, o sea, aquí es como el impulso angular, cuando, cuando no hay conservación o sea, cuando no hay conservación de momento angular, ahí es que se usa el impulso, igual que el lineal, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿No? Exacto, igual que lineal. Por ejemplo, si tuvieras un torque, ya, pues ahí tuvieras un impulso distinto a cero, ¿no? Ya, si tuvieras un torque externo. Por ejemplo, ya vamos a ver un ejercicio que tenemos un torque externo distinto, o sea, perdón, distinto a cero. Ujú. Ya, sí, es casi lo mismo. Haces una analogía de momento lineal con momento angular. Ya, vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan ver un poco cómo es esto. Ok, bueno, vamos a la página 1, no tengo nada. Vamos a hacer este que es sencillo, facilito. A ver, vamos a tener un sistema conformado por dos discos, ¿no? Entonces, creo que era el ejemplo que les di. Tenemos un disco pequeño y un disco grande. El disco de masa 1, que va a ser el superior, este va a tener masa 1, está en reposo. Entonces, la velocidad angular de 1 va a estar 0, ¿no? Va a ser 0. Vector 0. Ya. Pero va a tener la mitad de radio que el disco 2. Entonces, el radio de 1 va a ser igual al radio de 2 sobre 2. Que estos son mis datos. El disco inferior va a rotar con una velocidad angular. Ya. Ahora, vamos a ser un poco más formales en este caso. Si está rotando de esta forma y hacemos con nuestra regla de la mano derecha, ya estaría rotando de manera antihoraria, ¿no? Entonces el vector iría hacia arriba, ¿ok? Entonces W sub 0 de 2 iría hacia arriba. Sería W sub 0 en la dirección de K. Ahora, se va a dejar caer la masa M1 se va a dejar de caer, ¿ya? Y después de la colisión el sistema adquiere una velocidad angular final. ¿Ok? Me va a decir que va a ser 3 veces menor al inicial. Es decir, que mi W final de mi sistema va a ser igual a 3 veces menor, es decir, sobre 3 que la inicial, ¿ya? En dirección de K. ¿Qué más? Entonces, la razón entre el momento angular inicial y final, ¿cuánto es? Ya, es decir, la razón, ¿qué es una división. ¿Ok? No se confunda. Entonces, la división entre el momento angular inicial y... perdón. Me estoy confundiendo con inercia acá. Sería L, ¿no? Sería L inicial sobre L final. ¿Cuánto es esto? Esta es mi razón. Puede ser 3, puede ser 2, 1, un tercio, no se puede saber. Nada más, calculemos cuál es mi L inicial. Entonces, mi L inicial, ya, primero defino cuál es mi sistema. Mi sistema es masa 1 y es masa 2. Ya, primer paso completado, listo, hecho. Segundo paso, defino mi eje de rotación. Ok, entonces, ¿cuál es el eje de rotación de esta nota? Te lo dan, o sea, es simple vista, no tienes que hacer mucho esfuerzo. Mira acá, este eje va a ser el eje de rotación. Entonces, te interesa eso, ¿no? Ahora, eso es lo segundo. Tercero, puedes calcular
el momento angular de cada cuerpo. Entonces vamos a calcular del primer cuerpo. Si el primer cuerpo sabemos que vamos a tener esto de 1, sin embargo, esto es 0, por lo tanto, no nos va a añadir nada. Pero si sumo más momento angular, ya con respecto a este eje, O, ¿no? W de 2, ahí sí vamos a tener, va a ser igual a W sub 0, ¿no? Entonces vamos a poner un medio de la masa 2, el radio 2 al cuadrado. W 2 inicial. Ya está. Vamos a poner, vamos a hacer formal, ya lo estoy repitiendo porque vamos a hacerlo bien, ¿ok? Si esto es un vector, ya este vector va a tener la dirección de la velocidad angular, ¿ok? Porque esto es un escalar, acuérdense. Momento de inercia escalar. Entonces, si esto rota de manera antihoraria, sería K, ¿no? Por la regla de la mano derecha. Chévere, entonces tenemos L sub 0 acá. Ahora, L final, vamos a determinar como que, a ver, si esta nota gira, ya, es decir, 1 y 2 giran con W final, ambos comparten W final, por lo tanto, yo puedo decir qué cosa, que W final, ya, sumado con qué, con el momento de inercia de 1 más el momento de inercia de 2. Ya, si ustedes lo quieren hacer desde el principio, es decir, partiendo de lo de F, ya lo pueden hacer, ¿ok? No hay problema. Solo que para un poco más agilizar los ejercicios, ¿no? Ahora, este W final, déjame ver, te lo dan, ¿no? Dicen que es W sub 0 sobre 3. Vamos a reemplazar este W final, ¿ya? Y vamos a poner que es W sub 0 sobre 3. ¿Cuál es la dirección de W? Ya, la dirección es igual a K. También va a girar de manera antihoraria. Si ves acá, te está diciendo, yo voy a girar de manera antihoraria. Por lo tanto, vamos a eliminar esto y vamos a colocar la K. Ya, no, ustedes, no sé si les piden ser formal, es decir, poner los vectores unitarios ya en momento angular, pero yo diría que pongan, ¿ok? Yo ustedes sí pusiera, depende de su profesor. Algunos no, ni siquiera ponen, pero yo creo que es importante. Entonces tenemos esta ecuación de acá. ¿Ya? Ahora, podemos sacar cuál es la suma de esto. Vamos a tener que un medio, ya a ver, ¿qué me dice acá en chat? Si es con Francisca, uy, ni idea, ¿sabes? Nunca pusiste el corazón en la pizarra, chuta, me olvidé. Vamos a poner un corazón. Que una compañera quiere que le pongamos un corazón, uy, esto no parece un corazón. Vamos a poner un corazón así. Ya, ahí está. Para que la compañera se sienta en casa, ¿no? A ver, vamos a hacer esta suma. Un medio de masa 1 por R1 al cuadrado más un medio de masa 2, R2 al cuadrado. Que vamos a colocar esto igual a eso. Desarrollamos y tenemos que un medio... ¿Cuánto vale la masa? No sé si me dice la masa. Vamos a ver acá. Quiero ver si hay relación con la masa. Ya, y no me dan relación con la masa. A ver, M1, después la creación, quiero una... Ok. No me da una relación con la masa. Ya, a ver. Si nosotros podemos decir que están hechos del mismo material, ya podemos sacar una relación de la masa. Ya. Entonces, vamos a asumir eso. Vamos a asumir eso. Ya. A ver. Vamos a tener M1, R1 al cuadrado más un medio de la masa 2 y R2 al cuadrado. Vamos a quitar este R1 y ponerlo en términos de R2. Para simplificar las cosas. Entonces, R1 en realidad era la mitad de R2. Por lo tanto, vamos a colocar que es R2 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Porque teníamos un medio al cuadrado, un cuarto. Ahora, vamos a reemplazar
todo esto, ¿en dónde? Hacia acá. Entonces, L final va a ser igual a W sub 0 sobre 3. Vamos a tener un octavo de masa 1, R2 al cuadrado, más un medio de masa 2, R2 al cuadrado. Y esto, ¿en dónde? En la dirección de K. Ya, nosotros, si se dan cuenta, no podemos dividir, ya, no podemos dividir L sub 0 sobre L final. Ya, no podemos hacerlo porque no tenemos M1. Entonces, si se dan cuenta, se miría las velocidades angulares iniciales, se mirían, chévere. Se me van los vectores unitarios, chévere. Pero no se me va M1. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Yo asumo, y ya, y esto es muy, muy difícil, ya te lo da un poco la experiencia, pero igual. Yo veo que esto podría ser de la misma densidad, si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo relacionamos masas cuando tenemos radios distintos? Nada, vamos a decir que, por ejemplo, si está uniforme esta vaina, vamos a tener que la densidad volumétrica va a ser igual a masa 1 sobre volumen 1, ¿verdad? Y si ambas comparten mismas densidades, voy a tener que masa 2 sobre B2 me va a dar la densidad. Entonces, yo igualo esto ya es habilidad de cada uno, ¿ok? Esto es habilidad de cada uno. Pero bueno, yo les voy a enseñar para que si les toca, pues ustedes puedan hacer eso. Entonces, M1 sobre B1 va a ser igual a M2 sobre B2. Es decir, tenemos una relación que M1 es igual a M2, pero multiplicado B1 sobre B2. Este factor lo vamos a sacar. Entonces, este factor, ¿cuál es el volumen de un disco? El volumen de un disco sería pi por r al cuadrado, pi por radio 1 al cuadrado, por el grosor, ¿verdad? O la altura. Entonces vamos a poner altura de h. Ahora, esto va a ser pi por radio de 2 al cuadrado por la altura de h. H se me va. Entonces me va a quedar una relación que M1 va a ser igual a M2. Ya, por si acaso, sí. Si notaron que... Voy a leer otra vez. Déjame ver si me da una relación. Porque estoy asumiendo que tienen densidades iguales. A ver, déjame ver. Ya, no. No, tengo que asumir eso. Porque si no, no sale. Ok, vamos a asumir eso. Entonces, el radio 1 es la mitad de radio 2. Por lo tanto, tenemos que radio 2 al cuadrado sobre 4. Se va y se va. Por lo tanto, M1 va a ser igual a M2 sobre 4. Ya está, mi relación encontrada y con esto se acaba el ejercicio. Nada más, reemplacemos. W sub 0 sobre 3 va a ser igual. M1 es un cuarto de M2, por lo tanto, vamos a tener 1 sobre 32, si no me equivoco, más a 2, radio 2 al cuadrado, más 1 sobre 2, más a 2, R2 al cuadrado. Ahora, esta sumatoria, ¿cuánto da? A ver, 1 más 16, sería 17, ¿no? Vamos a tener que W sub 0, ya, sobre 3, ya, va a ser igual, acá vamos a tener 17 sobre 32, más a 2 y radio 2 al cuadrado. Ya está, listo. Entonces vamos a dividir. Esto vamos a dividir acá. Mi razón me va a dar un medio, acá, a ver, un medio de la masa 2, R2 al cuadrado, W sub 0, sobre W sub 0, esto quedaría 17, ya, acá quedaría 32 por 3, ¿cuánto es? Es 96, creo que es, 96, masa 2 y R2 al cuadrado. Ya, las K se me van a ir, así que ni siquiera las estoy colocando, pero igual, les coloco por si acaso. Ya, a ver, ¿qué más? No me he comido nada, no, todo bien, todo bien, todo bien. Se va esto, esto se va, esto se va,
¿ya? Y al final me va a quedar, este 1/2, me va a quedar 96 sobre 34. Ya más o menos así. Ahora, si no nos da la respuesta, ya 3, 2, 1, un tercio, ¿esto es un tercio? No es un tercio. Ya, estoy viendo si tampoco hice mal alguna de esas sumas. Ya, bueno, creo yo no he hecho nada mal sumando. Ya, igual me dicen, ¿no? Si me equivoqué sumando. Pero creo yo que no. Entonces, si no sale ninguna, ya asumimos la masa de un disco, ¿no? Entonces podemos decir esto. Ya, sin embargo, si ven que me equivoqué en una suma, ya porque creo que casi sale 3, ya, casi sale 3, entonces me dicen, ¿ok? Esto no lo tengo la respuesta, ¿ok? Simplemente lo cogí y lo hice ahora. Pero bueno, ese es el procedimiento de esto. Espero que sí sepan por lo menos los pasos a seguir. Ya, identificas tu sistema. A ver qué dice acá. ¿Cuál es el volumen de un disco? A ver, el volumen de un disco es pi por R1 al cuadrado sobre pi por R2 al cuadrado por H. Estoy asumiendo que ambos tienen el mismo grosor. ¿Okay? Eso estoy asumiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio de acá. ¿Ya? Yo voy a rehacer esto. Si veo que me equivoqué en algún signo, sumando, restando, pues les paso. Pero estoy casi seguro que lo que hice no me equivoqué en ninguna suma. Creo yo. Bueno, vamos a hacer otro similar, ya similar, donde vamos a tener un disco de radio R y masa M. Ya, ok, vamos a tener esta cosa, un disco. Aquí me dice que va a ser distribuido uniformemente y va a girar inicialmente con una velocidad angular W1. ¿Ok? Ahora, vamos a tener un segundo disco. Gracias. Gracias a ti, Carlos. No sé por qué dice gracias, pero gracias a ti. W1 va a ser igual a W sub 0. Vamos a tener un segundo disco, ya, de radio R sobre 2 y masa 4m. También va a ser uniformemente distribuido. Ahora, ¿qué significa esta parte? Gira de manera axial. Entonces, cuando ustedes lean esto, perdón, gira de manera coaxial. Ahora, les pregunto, ¿han escuchado cuando dicen que dos ruedas o dos discos son concéntricos? Ya, es decir que, perdón, ¿sí? El eje de simetría es la misma. Exacto, el eje de simetría es la misma. Es prácticamente cuando te dicen que son concéntricos. Ya, entonces podemos nosotros de alguna forma establecer un eje de rotación tal que así, ya, pero que no sea chueco, por favor, no sean chuecos. Algo así, ya, y vamos a tener un disco de radio R compartiendo el mismo, ya, coaxialmente, ¿ok? Entonces vamos a tener un disco de esta forma, muy parecido al anterior, ya. Esto va a tener, vamos a poner que va a ser radio sobre 2, o sea, el radio de este disco, radio 1 va a ser igual al radio sobre 2, ya, pero en cambio tiene masa 1 es igual a 4m. Ya, y vamos a tener un disco más grande compartiendo, siendo concéntricos, ya, y este disco vamos a tener el radio 2 va a ser igual al radio. M2 va a ser igual a M, creo, ¿no? M. Mis datos, esta es mi situación. Leo. A ver, el primer disco va a girar, ¿ok? El primer disco, entonces. M1, ¿dónde está? No, este sería, este disco gira. Va a girar W sub 0, inicialmente. Ya, y el segundo disco, déjame ver qué dice. También va a girar, ¿ok? Pero va a girar menos W sub 0. Es decir, vamos a poner que este man gira de manera antihoraria, ya, y este man gira de manera horaria. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Los dos discos se ponen en contacto, es decir, que este está arriba o abajo, lo que sea, pero luego caen. Uno cae encima del otro. Y la colisión ocurre muy rápido, en un tiempo de delta t. Ahora, determine después de la colisión el momento angular final del sistema. Entonces, bueno, el momento angular final del sistema va a ser igual a 0.
Ah, no. Déjame ver. No, no va a ser igual a 0. El delta L va a ser igual a 0. Exacto. Delta L va a ser igual a 0, pero si me dicen cuál es L final, va a ser distinto a 0, por seguro. Entonces, si quieren, podemos determinar el L inicial, ¿ya? Y ya prácticamente tendríamos el L final. ¿Por qué? Porque esto me determina que se va a mantener el momento angular, el inicial con el final. Ya, eso podemos hacer. Entonces, vamos a determinar cuál es nuestro L inicial. El inicial, si tenemos un cuerpo, dos cuerpos como sistema, vamos a ver y que esto gira, por lo tanto vamos a tener el momento de inercia de 1 con respecto a un eje que pasa por O y W inicial de 1, ¿no? Ya que en este caso es menos W sub 0. Entonces vamos a reemplazar de una vez, ya, y vamos a ponerle dirección. Que esto lo elimino y en realidad vamos a ponerle menos W sub 0. ¿En qué dirección? En K. ¿Okay? Entonces va en dirección menos K, es decir, hacia abajo. Hacia abajo. Más, esto gira de manera antihoraria, por lo tanto vamos a tener momento de inercia con respecto de 2, con respecto a un punto O, y W inicial. Y esto va en K. Listo. Ustedes dicen, bueno, esto va a ser 0 y no va a ser 0. ¿Por qué? Porque el momento de inercia no es igual. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener un momento de inercia en el eje K y una resta, ¿no? De I2 con respecto a O menos I1. Por lo tanto, vamos a tener que I2 con respecto a O va a ser igual a 1/2 de la masa de 2. A ver qué me dicen acá. Ah, sí, ¿verdad? Me había olvidado. Pongan un paralelo, por favor. Gracias, Jordi. Me había olvidado completamente. Ya, 1/2 de masa 2. Eso es grande, crack. 1/2 de masa 2, radio 2. Hasta mientras termino, ustedes pongan por favor. Y 1, vamos a tener 1/2 de masa 1 R1. Vamos a dar en términos del radio en común. Entonces, 1/2, ¿cuánto vale la masa 2? Vale M. Ponemos M, mayúscula. R2 al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale R mayúscula al cuadrado. Listo. Nosotros somos educados, seguimos lo que nos dicen, ¿no? 1/2 de M1. Ya, ahí se me fue mal. A ver. 1/2 de M1. ¿Cuánto vale M1? 4 veces M mayúscula. El radio 1 vale R sobre 2. R mayúscula sobre 2, es decir, R al cuadrado sobre 4. Ya, se me va y se me va. Listo, entonces vamos a tener que, bueno, nos sale lo mismo. ¿Ya? Sorprendentemente. Por lo tanto, pues sí se nos va a hacer 0. Interesante, ¿no? Si nos va a hacer esta resta, se te hace 0. Entonces el momento angular inicial es 0, 0K, ¿ya? Por lo tanto, como se conserva el momento angular, tenemos que L final va a ser 0K. ¿Ok? Chévere. Ahora, ya sé por qué pusieron este ejercicio. Porque hay una forma de pensar que dices, ok, ¿sabes qué? El inicial es 0, por lo tanto, no vamos a tener torque. Ya, porque yo les dije, ¿no? Que, a ver, si delta L ya es igual a 0, es porque no hay torque externo, ¿verdad? Esto es una condición sí y solo sí. Sin embargo, mira lo que te pregunta. Te pregunta, la magnitud del torque promedio, ¿ya? Que el segundo disco ejerce sobre el primero. Ahora, ¿qué me está cambiando? Me está cambiando mi sistema. Ya, me está obligando a decir, mira, ¿sabes qué? Tu sistema ya no es los dos discos. Tu sistema va a ser simplemente, a ver, dice que el segundo ejerce sobre el primero. Entonces, el primer disco es mi sistema ahora. ¿Okay? Entonces, en el literal B me hicieron cambiar de sistema. Vamos a poner, mi sistema va a ser igual
simplemente al disco 1. Entonces, uy, qué horrible esta letra. A ver, disco 1. Ya. O sea, eso porque me dicen el problema. Ahora, si mi disco 2 está fuera de mi sistema, todo lo que haga el disco 2, a mí en lo particular me parece externo. Por lo tanto, ¿cómo averiguamos ya el torque promedio? Yo les dije que hay una formulita que era el impulso angular, ¿verdad? Impulso angular, ¿cuánto es? Es delta L, ¿verdad? Y esto es impulso angular, y esto a su vez es igual al torque promedio, a m con respecto promedio, por el delta t. Entonces queremos averiguar esta nota. Ya, pero para eso vamos a tener, ¿cuál es la diferencia? Ya que va a tener delta L, pero de 2, ¿ok? Porque el disco 2 pasó, me imagino que pasó de tener una velocidad angular a otra, ¿ok? Entonces cambió, vamos a tener un torque. Pero tenemos que saber cuánto vale ese torque. Ese torque te va a valer, a ver, m promedio, ya no sé si hay alguna pregunta. Creo que me están ahí preguntando, ya voy a ver delta t. Este sería nuestro torque promedio. Vamos a ver cuánto es. Ah, verdad, solo es paralelo. Simón, solo es paralelo, no se preocupen. Ya listo, entonces, vamos a ver cuál es la velocidad angular final. ¿Ok? Eso vamos a calcular ahora. ¿Cuál es la velocidad angular final? Que va a tener el disco 2. Bueno, en realidad el disco 1, perdón. Aquí me equivoqué. Este es disco 1. ¿Ya? Mi sistema es 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aplicamos conservación de momento angular. Nada más ponemos que L sub 0 va a ser igual a L final. ¿Ya? Entonces, L final, perdón, L sub 0 es esto. Chévere. Ya, aunque se me hace 0, entonces ya estoy viendo que en realidad estos vanes se van a cancelar. Es decir, van a chocar, ya, y la velocidad angular de ambos va a ser 0. Simón. ¿Saben por qué? Porque cuando comparten la misma velocidad angular, vamos a tener que L final, ya, por lógica, que estoy razonando por lógica, si los dos se ponen en contacto y giran con una misma velocidad angular, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener esto. Que L final va a ser W final, que comparte mi sistema, ya multiplicado por el momento de inercia de 1 más el momento de inercia de 2. Ya, si lo ven. Cuando algo se pone en contacto y gira con la misma rapidez angular, comparte rapidez angular, como si fuera un choque completamente inelástico. Entonces, yo les pregunto, si nos dio que L sub 0 es igual a 0, todo era igual a 0, acá está la comprobación, ¿cuánto debe valer W final? Ya, porque esto no es 0, no se está restando, se está sumando. No sé si ya le dice, bueno, para darle 1. Ok, entonces, si esto se suma, esto me da distinto a 0. Me da distinto a 0. La única forma que L final sea 0 es que esto valga 0. ¿Ya? Entonces, bueno, si L final vale 0, tenemos que para el disco 1, que es nuestro sistema ahora, nos interesa solamente el disco 1. W inicial de 1, ¿cuánto era? Déjame ver acá, el enunciado. Te dice que W de 1, ¿dónde está un disco? Ya, es W sub 0. Ok, déjame ver algo. Radio. Ah, ok, perdón. Nuestro disco 1 es este, el de abajo. Ya, si se dan cuenta, yo hice un cambio acá. Dice el primer disco tiene radio R y masa M. Es decir, este es el disco 1. Perdón, ahí me equivoqué yo. Disco 1, acá. Y el de arriba es el disco 2.
No afecta en el literal A, no afecta, pero en el literal B sí, va a afectar, ¿no? Entonces ahí me disculpo, disco 2 arriba. ¿Ya? Pero bueno, nuestro disco 2 es el que está arriba. Por lo tanto, vamos a tener, ya, ajá, el disco 1 que está abajo. Nada, que W inicial de 1 va a ser igual a W sub 0. Pero este W sub 0 creo que está de manera antihoraria. Ya déjame ver. No, sí, está de manera antihoraria, es decir, positivo. Vamos a darle ubicación. Es decir, sentido, perdón. K, listo. Entonces, W final del mismo disco de 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro delta L, nuestro delta L de 1 va a ser igual al momento de inercia con respecto a O, ya, W final menos W inicial. Nada más, es una resta nada más. Por lo tanto, vamos a tener, si esto es 0, vamos a tener que I menos IW inicial en K. Y listo, entonces, esto vamos a colocarlo y reemplazarlo acá. El momento con respecto al promedio va a ser igual a menos I sub 0, W sub 0 K sobre delta T. Ya, y esta es la respuesta. Vamos a poner vector acá porque si no me van a matar. Ya, y ya está. A ver, recomendaciones acá. Pongan vector. ¿Ok? Pongan tu vector unitario. Si va en K o si va en menos K. Ya, y vamos a razonar un poquito. A ver, si el disco 1, que es el de abajo, está girando de manera antihoraria, es decir, de esta forma, ¿no? Está girando así. Ya, ahora, si hay un torque que lo haga detener, el torque, yo les pregunto, tendría que generar o ir para qué dirección? De manera horaria, ¿ya? Porque un torque yendo en la misma dirección te genera más velocidad, ¿verdad? Porque te acelera. En cambio, si tienes un torque girando en la dirección contraria, ahora horaria, te desacelera. Entonces, ahí es lógico, tiene coherencia el asunto. ¿Ok? Entonces, siempre ser coherentes en ejercicios y en la vida en general. Hay que tener coherencia. Entonces esto podríamos afirmar que está desarrollado bien. Cierto. Si lo quieren hacer muy, lo pueden poner así. ¿Okay? Para no dejarlo en términos de momento de inercia. ¿Ya? Y ya está. Esta es la respuesta. Bueno, este es un tipo de ejercicio. Vamos a hacer otro. Ya, no sé qué hora es acá. Bueno, vamos a hacer 5 minutos más y ahí nos quedamos. ¿Ok? Porque la verdad es que sí estoy medio cansado. Y hoy día tuve clase hasta las 4. Y ya, pues. Además tengo que pasarle el ejercicio que me queda a la mitad. Tengo que pasarles, bonito. Ya, a ver, vamos a hacer uno chévere. Vamos a hacer uno chévere. Si vamos a irnos chévere. Este está en el MOOC, pero es muy bueno. Ya, pero bueno. Déjame ver si algo que no esté en el MOOC. Hacemos este. Lo tomaron un examen ya hace ya unos semestres. Creo que un examen de 2 semestres o 2 años, no me acuerdo. Ahora, tenemos una polea de 30 centímetros. Vamos a poner el radio de la polea va a ser igual a 30 centímetros. Es decir, 0.3 metros. La masa de la polea va a ser igual a 0.3 kilogramos. Ahora, me dice que esta polea tiene un pivote en el centro. Si una polea tiene un pivote en el centro es porque su eje de rotación, ¿dónde va a ser? En el centro, no se inventen cosas. ¿Okay? Entonces, vamos a poner acá que es un O. Y aquí va a pasar mi eje de rotación, justo en el centro. Y esta nota va a girar con respecto a ese eje. Ya, no se inventen nada. Ahora, ¿qué más? Va a tener una fricción. Entonces la fricción va a ser un momento de torsión 1.5T. Entonces vamos a poner que el momento de la fricción
con respecto a 1.5 por el tiempo. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo resolvemos esto, o este dato. Vamos a disparar una bala de 5 gramos, entonces vamos a poner la masa de la bala es igual a 0.005 kilogramos, pero tiene una velocidad, ya, o vamos a poner que tiene un P igual a masa de B, y la velocidad de ¿dónde? Igual a 300 metros por segundo, entonces 300 metros por segundo. ¿Hacia dónde va? Hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, en dirección de I. Va a atravesar la polea en la parte superior, es decir, va a chocar acá y va a salir por la misma. Va a chocar y salir por acá. Después del impacto, la bala sale a 150 metros por segundo. Es decir, que la velocidad inicial, ya sabemos cuánto es, 300 i, y tenemos la velocidad final, que va a ser igual a 150 i. Chéverísimo. La polea va a adquirir una velocidad angular de 16.67. Es decir, que esta polea inicialmente está en reposo, si no me equivoco. A ver, déjame ver. Según yo, sí estaba en reposo. Sí, sí, está en reposo. Porque es que si no, no te dan la velocidad angular inicial es porque está en reposo. Igual, estas cosas que estamos asumiendo a veces, pregunten, ¿ok? Ustedes preguntan al profesor. Yo no pregunto porque ya no hay profesor para mí. Ya, aunque, de hecho sí he preguntado a veces a profesores algunos ejercicios. Pero bueno, W final, vamos a tener, bueno, no sabemos cuánto va a ser. Ah, no, acá me dice. W final va a ser igual a 16.67 radianes por segundo. Ahora, yo siempre les indico en momento angular saber en qué dirección, antihorario y horario. Entonces, si este man choca de esta forma, lo va a hacer girar ¿de qué forma? De manera horaria. Por lo tanto, vamos a poner un menos K. ¿Ok? A mí me gusta poner, sobre todo en esta parte, siempre con vector. Ya, ahora, me preguntan, ¿hubo pérdida de energía durante el choque? Si la respuesta es sí, obviamente va a ser que sí. Porque si fuera que no, no hubiera hecho, no tienes que hacer nada. Explique cómo encontraré la pérdida de energía. Entonces, la pérdida de energía va a ser igual a delta K. Es decir, que K2 menos K1, segurísimo, 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 va a ser distinto a 0. Ya, y la respuesta que te salga es porque ha perdido esa energía. Ya, ahora, ¿debido a qué se pierde? Ya, esto es un poco teórico. ¿Se acuerdan en el primer parcial, en el mock, que le dijeron, ¿sabes qué? Hay 6 formas de transferir energía. Una de esas formas era el trabajo mecánico, otra forma es por ondas mecánicas, el sonido es una onda mecánica. Ahorita que yo estoy hablando, yo estoy cada vez apagándome más, porque estoy consumiendo energía, ¿verdad? Otra forma era transferencia de masa, si no me equivoco. También era algo por electricidad, ya por calor, y me falta una, no me acuerdo, pero eran 6, ya. En este caso, cuando tú tienes un choque, vas a tener pérdidas sonoras, o sea, perdón, por ondas sónicas, ya por ruido, vas a tener pérdidas por calor, va a haber una transferencia de temperatura entre ambas, ¿no? Por la fricción. Gracias a la fricción va a haber un incremento de temperatura en 1. Ya, y creo yo que eso, ¿ya? Lo puedes explicar acá, o sea, literalmente puedes escribir eso. Pero bueno, tenemos que hallar cuánto es delta K. Ya, y nada más. Delta K va a ser igual. A ver, vas a poner situación inicial. Situación inicial. Inicialmente tenemos que aquí la polea y tenemos acá una bala. Ya, y situación final, tenemos la misma polea, pero la bala ya pasó acá y continúa con su viaje, ¿no? Vamos a tener acá un pivote y acá un pivote, anclado hacia el suelo. Por lo tanto, si definimos que este es nuestro sistema, ya inicialmente, ¿cuánto tenemos?
K1 inicialmente va a ser a 1/2 de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado. Más, deja ver, no tenemos nada más, porque W sub 0 es igual a 0. Entonces no tenemos más energía. Pero finalmente vamos a tener dos tipos de energía. Vamos a tener que K2 va a ser igual a 1/2 de la masa de la bala, la velocidad final de la bala al cuadrado, más 1/2 de I de la polea con respecto a este punto O, y W final al cuadrado. Ahora, creo que tenemos todo, de hecho. Déjame ver. Tenemos la masa, tenemos la velocidad del bloque, perdón, de la bala, que es 300. Tenemos, bueno, la masa, la velocidad de la bala final, que es 150. Tenemos esto y tenemos esto. Ya, porque el momento de inercia se calcula con el radio y con la masa. Chévere, hacemos una resta y ya está. Ahora, la verdad es que no había que pensar que íbamos a tener que hacer esto. Pero no, me sorprendió. Ya, nomás resten, ¿ok? Resten ustedes K2 menos K1. Ahora, el literal B. ¿Cuánto tiempo la tardaría en detenerse? Ahora, eso sí me interesa. ¿Por qué? Porque nuestra situación final es que otra cosa. Pregunta. ¿Se conserva el momento angular? Simón. Ahora, ¿por qué Simón si yo tengo un momento por fricción? Ya, y es lo que pasa, es lo mismo cuando teníamos, porque yo les dije, ¿no? Que delta L se conserva, acá, delta L es igual a 0, es decir, conservación, cuando el momento neto con respecto a O es igual a 0. Entonces, si tengo un momento de fricción, ¿por qué se conserva en el choque? Y se conserva en el choque porque esa fricción comienza a actuar cuando tenga velocidad angular. Es decir, si esta vaina no gira, la fricción no te hace en ningún momento. Entonces, cuando este man choca, es muy rápido, ya, y recién agarra velocidad. Y cuando recién agarra velocidad, este man surge y se presenta, ¿ok? Me presento, yo te voy a reducir tu velocidad hasta detener, ¿ok? Entonces, por eso es que se conserva. Ya, es como los choques entre carros o un choque cuando hay fricción, así, lo mismo. Se conserva, pero luego ya actúa la fricción. Disculpe, ¿podría explicar acerca del sentido que usted dijo antes del momento que iba a sacar? Iba a explicarlo. ¿Cuál, Porque cuál sentido del momento? usted dijo al principio que usted saca el sentido del momento. Y ahí no, quería ver más o menos más adelante qué iba a hacer, pero O no sé. sea, sentido, perdón, la dirección del momento. Ujú, ujú. Ya. ¿Cómo lo hace ahí? A ver, siempre que tengas tu eje, por ejemplo, tienes un eje acá, ya. Ahora, si yo, esto viéndolo de forma, es decir, tú estás viendo de Frontal, esta forma, ¿no? frontal. Exacto, frontal. Ya, si esta bala va a pegar de manera periferia a la polea, yo te pregunto, ¿cuál es lo lógico? ¿Que se va a mover en qué forma? De manera horaria. ¿Sí o qué? Correcto, correcto. Entonces, ¿cuál es mi velocidad? ¿Cuál va a ser W final? De manera horaria, es decir, menos K. Ok, ¿Ya? ok, correcto. Entonces, en realidad acá sería, mira, y bueno, acá te puse, ¿no? Menos Ah, ahí 16.77. puso, ahí puso. Ajá, Ya, ya, ya. exacto. O Ya. sea, ahí tomo ¿cómo se llama? La regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Ujú, sí. Ya, ya, ya. También lo puedes ver de esta forma. Eh, tomando en cuenta que tu polea sea un cuerpo, un sistema único, o sea, de tu interés. Entonces, si la polea es de interés, ya, y tienes un man que te choca, siempre en una interacción con cuerpos hay fuerzas, ¿verdad? Entonces, cuando este man venga a chocar periféricamente a la polea, vamos a tener una fuerza. ¿Y hacia dónde? Obviamente hacia acá. Y esta fuerza hacia acá te va a generar un torque ¿en qué sentido? Horario. Ya, Hola. también lo puedes ver así. Sí, Bueno, sí. Gracias. ya.
déjame ver, estaba ¿dónde? En el B, ¿no? Entonces, en el B me indica en cuánto tiempo se va a detener la polea. Ahora, esto más que todo es que cuando tú haces sumatoria de momentos, vamos a tener que ir con aceleración, ¿no? Entonces, vamos a poner acá y vamos a poner acá. Como el único momento que vas a tener es el momento causado por la fricción, vamos a poner acá, ¿no? Vamos a poner 1.5 T. Esta es la magnitud. Ahora, la fricción siempre te va a realizar una dirección contraria al movimiento angular. Entonces, ¿cuál es el movimiento angular acá? Es de manera horaria, ¿no? Entonces, la fricción me causa antihoraria. Siempre es Antihorario. así. La fricción nunca te ayuda, siempre te perjudica. ¿Ya? Bueno, en este caso nos ayuda a caminar. ¿Ya? Cuando caminamos tomamos en ventaja de la fricción. O La en un fricción. carro. Un carro cuando gira las ruedas toma la fricción y se ayuda con eso. Pero bueno, en este caso no. Vamos a tener que es igual a un medio de masa de ¿quién? De la polea, por el radio de la polea, al cuadrado. Aceleración angular. Ahora, la aceleración angular va a depender de qué? Del tiempo. Por lo tanto, yo voy a pasar a integrar esto. Ya, vamos a poner que 1.5 momento de inercia con O por el tiempo. Y esto es igual a esto. Entonces, ¿cómo yo integro? Fácil. Esto es una integración sencilla, ¿no? 1.5 T delta T, pasamos acá, nos queda delta W, ¿no? Entonces, integramos acá. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta un tiempo final, o sea, el tiempo que se va a detener. Acá integramos desde 0, correlacionamos, esto está correlacionando, hasta un W final que va a ser donde se detiene. Perdón, aquí me equivoqué. No es 0, no inicia en 0. No inicia en 0, sino inicia en 16.67 radianes por segundo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. A ver, acá. Vamos a tener 1.5 sobre 2 t al cuadrado. Ya, esto es igual a W final menos W inicial. Ya, a ver. Vamos a borrar acá. 16.67. 16.67. Ya, entonces, bueno, esto es 0. Ya. Ahora, te tiene que quedar positivo, porque en realidad este es menos. En realidad es un menos. Entonces, tendrías que haber puesto acá. Y nada más, vamos a proceder a ver cuánto sale. A ver, déjame coger la calco, porque no tengo acá. Si alguien me puede ayudar. Alguien calcule cuánto vale esto, por favor. El momento de inercia. Ya, y yo voy a calcular, a ver, 16.67 por 2 por el momento de inercia sobre 1.5. Y esto le sacamos raíz. Ya, y nos va a dar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a raíz de 16.67 por 2 dividido para 1.5 y tenemos que multiplicar para el momento de inercia, ¿no? Que es igual a un medio, 0.5 por la masa de la polea. ¿Cuánto es la masa de la polea? 0.3 kilogramos por 0.3 al cuadrado. 0.3, ya. Esto me sale 0.54. Que vamos a poner 0.54. 0.45 es. Un medio por 0.3 por 0.3, 0.045. A ver, déjame calcular otra vez. A ver, por 2. Pero es que la masa... Oh, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, ¿quién está bien? Yo. Okay. Usted está bien, usted está bien. Ya listo, bacán. Sí. Bueno, ya está. Ese sería el ejercicio. Me quedan algunos, pero serían para, no sé,
la ayudantía de mañana la voy a dejar para el domingo, ¿ok? Vamos a hacer un trueque. Ya, pero bueno, el profesor dice que no podemos dar ayudantía. Bueno, voy a dejar de grabar, por ese caso. Bueno, pilas.